Tal, se trabó mi grabación en el video pasado, entonces continuamos aquí donde me quedé y me quedé explicando que esta parte de las discusiones es cuando se explican los resultados y que en la parte de resultados simplemente se describe lo que se obtuvo como resultado. En esta parte de discusiones y conclusiones es cuando vamos a explicar esos resultados. También, como ya les había mencionado, hay veces que las discusiones y conclusiones van juntas y hay veces que las conclusiones tienen su parte, su sección separada. Conclusiones. En las conclusiones es aconsejable recordar que no se trata de repetir los resultados, sino de resumir los más importantes y su significado. En las conclusiones se resume los resultados más importantes, más importantes y su significado. Es decir, es como un poquito como un resumen de una mezcla de los resultados y de las discusiones. Entonces se resumen los resultados más importantes y su significado. Y bueno, desde luego las conclusiones deben ser congruentes con los datos. No vamos a concluir algo que no hayamos obtenido en nuestros datos. También de forma general y más específicamente para su proyecto, las conclusiones se enuncian de forma breve y a veces de forma numerada. Enunciados breves y numerados. Como ya les dije, estos enunciados breves y numerados son de los hallazgos generalizables, de los hallazgos más importantes, de los hallazgos más importantes. También se puntualiza cómo se respondieron las preguntas de investigación y si se cumplieron o no los objetivos. Y si se cumplieron o no los objetivos. Bueno, eso iría ya en las conclusiones, que es pues con lo que termina el cuerpo principal del texto. Otra cosa importante que quiero que veamos de este lado es que tiene que haber congruencia entre el cuerpo del documento y cada uno de los apartados. Y importante eso, que haya coherencia a través de cada una de nuestras secciones de la investigación. Hay que estar conscientes de lo que estamos escribiendo, de lo que escribimos anteriormente y de lo que viene después. Y bueno, de forma de resumen, en la introducción va el planteamiento, preguntas, objetivos, justificación, ubicación dentro del campo de estudio, el enfoque y el contexto en general. El marco teórico, pues vamos a dividir los temas principales de las investigaciones previas, lo que se conoce previo a nuestra investigación. En el método vamos a especificar el contexto, se va a poner el diseño, cómo se obtuvieron las muestras, los instrumentos y procedimientos, y también a veces ahí se pone la hipótesis. A veces la hipótesis tiene su sección sola, a veces se incluye en el método, eso depende de cada formato específico. Después de describir cómo se llevó a cabo nuestros métodos de investigación, los materiales que usamos, etcétera, pues se describen los resultados. Y pues esto va a depender del enfoque que se haya utilizado. Se describen los resultados, hacemos uso de tablas, hacemos uso de gráficas, de figuras, para presentar los resultados de la forma más clara posible. Y finalmente las discusiones, en las discusiones pues se van a explicar lo que se obtuvo en los resultados.
Se habla de los descubrimientos centrales, de las limitaciones, de los hallazgos específicos en el contexto, de las implicaciones y siguientes pasos del estudio para otras nuevas investigaciones y conclusiones. Como les digo, a veces las conclusiones tienen también su propia sección. Entonces, esto es en general. Después de este cuerpo el cuerpo principal del texto, también se van a incluir lo que son las referencias o bibliografía. Referencias, bibliografía, bibliografía. Y son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Y se incluyen al final del reporte ordenadas alfabéticamente, muy importante, alfabéticamente, y siguiendo el estilo de publicaciones que se haya predeterminado en el formato establecido. Hay diferentes tipos para hacer las diferentes estilos, para hacer las referencias. Está en general el estilo APA, Harvard, Vancouver, el Chicago, etcétera. Cada formato va a pedir algún estilo. Para ustedes les piden el estilo APA. Y para las referencias y bibliografía, recuerden siempre que cuando estamos, por ejemplo, hablando en nuestro marco teórico, estamos citando estudios previos, estamos escribiendo, reportamos el resultado de alguien anteriormente y la cita se menciona como el nombre del autor o los autores, autor, coma y el año. Otro estilo de cita es que digamos tal autor y entre paréntesis va el año de esa publicación, tal autor, año y seguimos escribiendo. Entonces, en general, así son las citas y cada cita le corresponde una referencia. Cada cita le corresponde una referencia. Es decir, en nuestra lista de referencias o bibliografía tienen que coincidir con las citas que hayamos hecho. Si citamos 2 veces al mismo autor, solo va una referencia. Pero cada autor diferente que citemos debe llevar su referencia. Y de forma general, bueno, a ustedes ya les pasé por ahí el manual APA donde viene el estilo de cómo se hacen las referencias. Como les digo, alfabéticamente. Entonces, usualmente y de forma general estos estilos contienen la misma información, solo ordenado un poquito diferente, si se utilizan cursivas o no. Pero va a venir el autor o autores, va a venir el año de la publicación, va a venir la revista donde se publicó, va a venir el volumen de la revista, va a venir las páginas y me falta año antes de la revista. Aquí muy obviamente viene el título, ¿qué pasó aquí? El título de la investigación, específicamente como el formato de cada una de estas cosas. Como les digo, chequen ahí el formato APA. También dependiendo de dónde vayan a publicar, les van a pedir un formato diferente. Hay otro formato donde las citas durante el texto se ponen con un número y las referencias llevan un número y van ordenadas en el orden en el que aparecen en el texto. Pero lo que ustedes les piden en su proyecto va a ser alfabéticamente, ordenados alfabéticamente. Empezando con el autor, con el estilo APA. Como les digo, de forma general, la información que viene es esta: autor o autores, año de publicación, título, revista donde se publicó, el volumen de la revista y las páginas. Si están citando un libro, la referencia es poquito diferente, aunque en general tiene las mismas informaciones.
En vez de la revista va a llevar la editorial, pero para todos esos detallitos chequen ahí el manual APA que ya tienen en la clase de Classroom. Esto pues son puros detallitos de cómo hay que seguirlos. Ok, bueno, las referencias son eso. Luego hay veces que dependiendo de la investigación lleva apéndices. Y estos apéndices resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato del reporte. Hay veces que necesitamos especificar más cosas en nuestra investigación, pero dentro del formato que nos piden cómo escribirlo no se verían bien, o hay veces que son cosas demasiado específicas que rompen con esta fluidez del texto, y entonces en esos casos se agregan esos apéndices al final. Algunos ejemplos de apéndices serían, por ejemplo, en el caso de una investigación donde se realizan cuestionarios, el cuestionario que se utilizó. Por ejemplo, también en los apéndices podría ir un programa de computadora. Si la investigación requería utilizar un programa de computadora, se puede incluir ese programa en los apéndices, cómo funciona ese programa o el código del programa incluso. Si se requirieron análisis estadísticos extra, la descripción de un equipo muy específico utilizado, por ejemplo, también a veces puede ir en los apéndices. En cuestiones de, por ejemplo, en física o matemáticas, o en ingenierías, el desarrollo de alguna fórmula muy complicada, que a lo mejor es demasiado extensa, cómo se llega a esa fórmula, entonces se ponen los apéndices, etcétera. Algunas de otras cosas también pueden incluirse ahí en los apéndices. Y finalmente, también algunos formatos requieren que al final se hagan los reconocimientos y las declaraciones de no conflicto de interés. Algunas revistas los piden al final, algunas revistas los piden al principio. Y bueno, ahí se agregan los agradecimientos, se agregan si la investigación estuvo patrocinada por algún instituto, si para trabajar en la investigación se requirió de alguna beca, etcétera. Bueno, para el caso de su proyecto, pues ese no va a ser el caso, pero sepan que también existe. Ok, bueno, este video lo vamos a terminar aquí. En general, estas son las secciones que lleva una investigación en el contexto académico. De forma específica, ustedes tienen su formato que ya se les hizo llegar. Ustedes tienen que seguir el formato que se les hizo llegar. Esto de aquí es en forma general para que tengan una idea de otras investigaciones en el contexto académico, y como pueden ver, pues lleva básicamente lo mismo que lo que se les pide a ustedes en su proyecto de este semestre. Por lo pronto este video lo terminamos aquí, y en el siguiente video vamos a ver vamos a hablar de un poquito de algunas recomendaciones a la hora de redactar el reporte de investigación. Por lo pronto este video termina aquí.